Bueno, vamos ahora con la segunda parte, digamos, de esta corrección de preguntas oficiales de la Ley 39, del examen del Cuerpo de Gestión del Estado de 2021, de hace un par de meses. Y este también, interesante, es la número 65. Es interesante porque es un artículo que también hay que manejar bien, que es el de la motivación. Son un mogollón de preguntas de ese artículo. Y luego el otro, porque es, si visteis el vídeo anterior en el que corregía la primera parte de estas preguntas, el otro también es interesante porque vuelve a ser de tramitación simplificada y digamos como que completamos un poco la regulación. Vale, o sea que casi entre un vídeo y otro pues prácticamente se ven todos los conceptos preguntables que tendríamos en el artículo 96. Vale, vamos viendo y comentamos. Primero, sobre el artículo 35, nos preguntan qué actos tienen que ser motivados con sucinta referencia a los hechos y a los fundamentos de derecho. Vale, sobre este, lo primero que os digo es que artículo 35 hay que sabérselo y soy consciente de que es complicadilla la lista, todos los actos que tienen que ser motivados, pues es una lista bastante larga, entiendo que es un esfuerzo importante el que hay que hacer para vendérsela, pero es un esfuerzo agradecido y que merece la pena, ¿vale? Porque también muchas preguntas hay sobre la motivación. De forma muy simplista os podría dar un truco básico, que obviamente no os va a resolver todas las situaciones, pero que bueno, quizás os pueda ayudar, que es al final, cualquier cosa que sea importante o que se salga un poco de lo normal, hay que motivarlo. Bueno, o sea, si haces algo un poco diferente, te sales de lo normal o es algo muy relevante, vas a tener siempre que motivar. Luego al final es memorizarse la lista, ¿eh? Pero digamos de forma básica, pues ese podría ser a la desesperada el truco que podríamos aplicar. Y de hecho, en esta pregunta, en el propio enunciado, nos dan una información que es interesante y que hace referencia a un concepto que he visto preguntado en algunas ocasiones, que es cómo tiene que ser la motivación. Claro, nos dicen, tendrán que ser motivados con sucinta referencia a los hechos y a los fundamentos de derecho. Sucinta. Vale, sucinta, esa es la palabrita, esa la he visto alguna vez, la pregunta. Te metían, pues, ¿cómo tiene que ser la referencia a los hechos y fundamentos de derecho? Y te ponían sucinta y otras tres palabras que no eran sucinta. Entonces hay que saber qué es sucinta, que es como breve, concisa, una breve, concisa, sucinta referencia a los hechos y a los fundamentos de derecho. Bueno, motivas, pues eso, cuentas un poco lo que pasó y cuentas las normas en las que te amparas para dictar ese acto administrativo. Vamos a hacer la motivación. Pero bueno, la clave es lo de la sucinta, que es la palabrita que he visto en alguna ocasión y que aquí ya la tenemos en el enunciado. Vale, y luego vemos las opciones. Bueno, os digo, la correcta, C de Cáceres, ¿vale? Hay que motivar los actos que resuelven procedimientos de revisión, de oficio, de disposiciones o actos administrativos, los recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, así como también los que declaren su inadmisión. Vale, el tema de motivar los recursos es quizás de las cosas que más domino yo, porque el primer trabajo que tuve en la Junta, estaba guay, era el jefe del servicio jurídico en vivienda, y básicamente lo que tenía que hacer era motivar los recursos. Bueno, tenía básicamente que hacer unos informes para desestimar recursos. Eso es básicamente lo que me dedicaba. Alguno excepcional estimamos, pero estimé. Pero básicamente lo que hacía era desestimar los recursos y tenía siempre que motivar, pues contaba allí toda la historia, todo lo que había pasado en ese expediente, todos los hechos, pues fulanito hizo la solicitud en esta fecha, pasó esto, pasó lo otro, Bueno, contabas toda la historia que había pasado y luego las normas en las que te amparabas para dictar esa, bueno, para hacer esa informe propuesta que le llamamos nosotros, informe proposta, en el que le decía a la consellera que tenía que, que desestimar el recurso. Pero bueno, cuestión, que lo que sí que hay que motivar, los actos que resuelven procedimientos de revisión de oficio, ya sean de disposiciones o actos administrativos, los recursos administrativos y los procedimientos de arbitraje, así como también cuando se declara la inadmisión. Si inadmites, pues también tendrás que motivar el porqué. Vale, o sea, esos tienen que ser motivados. Primero porque de sentido común ya te darías cuenta que, hombre, pues si estás resolviendo un recurso, tendrás que motivar el por qué lo estás resolviendo en un sentido o en otro, o si lo estás inadmitiendo, pues también parece bastante lógico. Y luego, sobre todo, porque lo pone expresamente en el artículo 35. Vale, pero quizás esto por lógica ya te das cuenta que es algo muy importante. Cuando te interponen un recurso, pues tendrás que motivar el por qué resuelves una cosa u otra. Parece bastante razonable. Vale, pero luego analizamos un poco las incorrectas y vemos por qué es cierto que cosas parecidas, bueno, a la opción A no, pero a las opciones B y D sí que ponen cosas parecidas en el artículo 35 y eso nos da para repasar. La opción A nos dice todos los actos administrativos. No, todos los actos administrativos no. O sea, si haces lo que vienes haciendo siempre, no tienes que motivar. O sea, si es algo normal que vienes haciendo siempre, que has hecho ya 80 veces de la misma manera u 8000 veces de la misma manera, no tendrás que motivarlo. Entonces no son todos los actos administrativos. De ahí la existencia del artículo 35, que nos dice cuándo tenemos que motivar. Entonces la A la descartamos porque no son todos, sino que son los que se contemplan en el artículo 35. Vale. Pero luego, B de Barcelona, algo parecido se contempla en la ley. Claro, aquí nos dicen, los actos que se dicten de acuerdo con el criterio seguido en actuaciones precedentes o con el dictamen de órganos consultivos. Es verdad que una referencia a actuaciones precedentes o a dictamen de órganos consultivos, es verdad que referencias similares a estas las tenemos en la ley 39, en el artículo 35. Pero lo que nos dicen es actos
que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Que yo pienso que esto es bastante lógico, porque si haces lo mismo que venías haciendo, ¿para qué vas a motivar? Si ya he hecho 500 veces lo mismo. He hecho por número 501 vez, he hecho esto. ¿Tengo que motivarlo ahora? Pues no, si estoy haciendo lo mismo que siempre, ¿para qué voy a motivar? Ahora, si cambio el criterio, si venía actuando, si 500 veces hice una cosa y ahora de repente hago otra diferente, entonces ahí sí que parece razonable que tenga que explicar, que motivar el por qué estoy cambiando mi criterio. Entonces, si me separo del criterio que he seguido en actuaciones precedentes, tengo que motivar. Si sigo el criterio seguido, en el criterio aplicado en actuaciones precedentes, entonces no tendré que motivar. ¿Vale? Es bastante lógico. Si hago lo de siempre, no motivo. Si cambio la forma de actuar, sí que motivo. Y luego lo mismo por la parte de los órganos consultivos. Si hago lo mismo que me ha dictaminado el órgano consultivo, pues joder, no hay que motivar. Ya el órgano consultivo me dijo, oye, resuelve en este sentido. Yo resolví en ese sentido, pues ya está. Ahora, si el órgano consultivo me dice, resuelve en este sentido, y yo resuelvo en el sentido contrario, pues parece lógico que tenga yo que motivar el por qué estoy resolviendo de forma contraria a lo que se estableció en el dictamen de ese órgano consultivo. Vale, entonces, si hago lo mismo que venía haciendo o hago lo mismo que me recomiendan los órganos consultivos, no motivo. Si hago una cosa diferente a lo que venía haciendo o hago una cosa diferente a lo que me recomendaron desde el órgano consultivo, entonces sí que motivaré. Vale, que yo pienso que al final está lógica. Y luego con la D de Dinamarca un poco lo mismo. Te dicen, los actos que aceptan pruebas propuestas por los interesados. Es verdad que algo parecido a pruebas, bueno, algo de pruebas nos dicen en el artículo 35, pero es los actos que rechacen pruebas. Si rechazas una prueba, tendrás que decirle por qué estás rechazando esa prueba. Ahora, si la aceptas, si el interesado me dice, oye, pues quiero llamar a este perito, o quiero hacer esta prueba testifical, o quiero aportar este documento como prueba documental, y tú le dejas, pues bien, ya está, ¿qué vas a motivar? Si le has dado lo que querías. Lo que tendrás que hacer es motivar si no le das lo que quieres. Si rechazas la prueba propuesta, le tendrás que decir por qué estás rechazando esa prueba, por qué no dejas que venga ese perito a hablar, por qué no dejas que venga ese testigo, o por qué no aceptas ese documento. Vale, entonces, si aceptas la prueba no motivas, si rechazas la prueba sí que motivas. Vale, y eso es lo interesante que nos da para repasar esta pregunta del artículo 35, que, incido, importante. Y luego, la 66, volvemos a la tramitación simplificada. Y esta yo creo que interesante por reforzar un consejo que yo os di en varias ocasiones, y que de hecho tengo un vídeo de consejos y trucos para opositores en el que enfatizo bastante eso, lo de los numeritos. O sea, los numeritos les encantan a los tribunales. Y esta pregunta es bastante de numerito, ¿vale? Bastante numeritos. Sobre todo para descartar opciones hay que aplicar los numeritos. Vale, nos dicen, en los procedimientos que se tramitan de forma simplificada, ¿qué ocurre? Y fijaros que además, si visteis el vídeo anterior con las otras preguntas, con la 63 y la 64, esto os lo enfaticé mucho y como muestro un botón, lo volvemos a tener aquí. La correcta es la A. No procede recurso contra la desestimación de la solicitud de tramitación simplificada que se formula por los interesados. No procede recurso. Si solicitas que se haga la tramitación simplificada y te desestiman la solicitud, no cabe recurso. No procede recurso. Vale, os lo dije en el vídeo anterior con el tema de la acumulación del artículo 57 y os lo incidí mucho, ¿eh? Y aquí lo volvemos a ver. Siempre que veáis una referencia a algo que no es susceptible de recurso, fijaros bien, porque le encanta a los tribunales. Son preguntas que les encantan a los tribunales. O sea, cualquier cosa que no sea susceptible de recurso, hay que aprendérsela. En la ley 39, por supuesto, pero es que en la 40 también y en cualquier otra norma que tengáis que estudiar. Siempre que algo no es susceptible de recurso, nos fijamos y nos lo aprendemos. Y ya veis, que aquí tenemos otra pregunta en ese mismo sentido. Vale, la correcta, la A. No cabe recurso contra la desestimación de la solicitud de tramitación simplificada. Vale. Pero luego, por ejemplo, la B y la C es de los numeritos. Nos dicen, las alegaciones serán B de Barcelona. Las alegaciones serán formuladas al inicio del procedimiento en un plazo de 7 días. No, las alegaciones 5 días. Vale, 5 días, no 7. Un clásico. Meten el número, nos lo cambian, o sea, hacen una pregunta, un número, nos lo cambian y con eso lo convierten en opción incorrecta. Alegaciones 5 días, no 7. Y luego, C de Cáceres también, y esta la he visto muchas veces, y esta la he visto preguntada de forma... Uy, perdón, bueno, perdón, si me he dado yo golpe. Esta la he visto yo preguntada en varias ocasiones de forma directa, ¿eh? El plazo para resolver el procedimiento simplificado, la tramitación simplificada. Dicen, serán resueltos en 20 días, salvo que reste menos para la tramitación ordinaria. Está todo bien menos el número. Serán resueltos en 30 días, salvo que reste menos para la tramitación ordinaria. 30, no 20. 30. Vale, o sea que aquí, en la B y en la C de Cáceres, nos cambiaron el numerito y con eso nos metieron la opción incorrecta. Las alegaciones, 5 días, que no 7, y la resolución de la tramitación simplificada, 30 días, que no 20.
Pero lo dicho, lo de los 30 días para la tramitación simplificada es tal cual así, son 30 días, salvo que reste menos para la tramitación ordinaria, Si en el procedimiento ordinario, porque la simplificada se puede adoptar en cualquier momento, si faltara menos para, perdón, para que acabara el plazo de tramitación ordinaria, pues tendría que durar la simplificada el tiempo que faltara en la tramitación ordinaria. Entonces son 30 días, que no 20, y con la coletilla que viene igual en la ley, salvo que reste menos para la tramitación ordinaria. Importante también. Y luego la D de Dinamarca, el principio está bien y el final algo, no, o sea, mezclan cosas. Es incorrecta, pero bueno, mezclan cosas. Frases como la primera parte y la segunda, ambas cosas vienen en la ley, pero no juntas. O sea, son cosas que vienen separadas y aquí nos lo han mezclado. ¿Por qué nos dicen? En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. Eso es cierto. Y luego nos dice, salvo que alguno de los interesados manifestara su oposición expresa. Lo que no es que lo metan junto, porque es verdad que en cualquier momento anterior a la resolución el órgano competente podrá acordar continuar con la tramitación ordinaria. Eso es verdad, se puede acordar en cualquier momento volver a la tramitación ordinaria. Porque el simplificado es cuando parece todo muy básico y muy sencillo, pero a lo mejor luego te metes en materia y te das cuenta que no es tan básico y tan sencillo, que te hace falta más tiempo. Entonces, eso es verdad. Pero claro, luego lo del salvo que alguno de los interesados manifieste la oposición expresa, esto no se contempla en este punto. La ley nos dice, sí, en cualquier momento anterior a la resolución se puede acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. Y punto. Y no nos dicen más. ¿Qué pasa? Que luego nos dicen, se puede adoptar la tramitación simplificada a solicitud de los interesados, se puede adoptar la tramitación simplificada de oficio por parte de la administración, pero si alguno de los interesados se opone a esa tramitación simplificada, entonces no se podrá aplicar la tramitación simplificada y habría que aplicar el procedimiento ordinario. Entonces, si la administración de oficio decide que va a aplicar la tramitación simplificada, pero alguno de los interesados se opone a esa tramitación simplificada, entonces habría que aplicar la tramitación ordinaria. Vale, entonces, digamos, lo del salvo que alguno de los interesados manifiesta la oposición expresa, esto más o menos se contempla, bastante parecido, la lógica esta se contempla en la ley 39, en el procedimiento simplificado, pero es para cuando la administración de oficio decide que va a aplicar la tramitación simplificada, si alguno de los interesados manifiesta la oposición expresa, no se podrá aplicar la tramitación simplificada y habría que aplicar la tramitación ordinaria. Vale, entonces lo dicho, nos mezclan conceptos, ambas cosas más o menos parecidas vienen redactadas en la ley, pero no juntas. Nos mezclan la primera parte, que es verdad que en cualquier momento anterior se pueda, lógicamente anterior a la resolución, si está resuelto ya, pues no hay nada que tramitar y por lo tanto, lógicamente no vas a aplicar la tramitación simplificada ni ordinaria cuando ya está el procedimiento resuelto. Pero en cualquier momento anterior a la resolución, es verdad que se puede continuar con la tramitación ordinaria. Y es verdad también esa referencia a lo de que salvo que algún interesado manifieste la oposición expresa, pero es para cuando la administración de oficio decide aplicar tramitación simplificada, si algún interesado se opone, pues habría que volver a la tramitación ordinaria. Vale, entonces eso, nos mezclan conceptos y con eso mete la opción incorrecta. Vale, y nada, así las dos preguntillas, 65 y 66, y lo dicho, motivación importante y tramitación simplificada importante. Y como corolario, siempre que veáis una referencia a algo que no es susceptible de recurso, fijaros bien y aprendéroslo, porque ya veis que lo preguntan. Nada, nos vemos en los próximos.